bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Pues vamos a comenzar con el muy breve repaso que vamos a hacer al módulo de establecer una práctica diaria. Entonces, si os parece bien, vamos a comenzar estableciendo una buena motivación. Previo a eso, un minutito para traer nuestra mente aquí y olvidarnos un poco de lo que hemos hecho o de lo que vamos a hacer terminando la sesión. Y recordemos una vez más, estableciendo nuestra motivación, del por qué estamos dedicando este tiempo para aprender, para la práctica. Y quizá una de nuestras razones o de nuestros motivos es para conocer nuestra mente, para ser más felices, para intentar tener una situación más plena. Más feliz, llevar esa felicidad a las personas con las que nos establecemos relación día a día, con las que nos relacionamos. Y si ampliamos un poco más, es para llevar eso mismo a los demás, con el fin último de alcanzar la iluminación para beneficiarles de una forma más eficaz y para sacarles de su sufrimiento. Y bueno, teniendo ya una motivación, pues vamos a comenzar con la sesión. Este módulo es más que nada para las personas que vamos empezando, saber cómo comenzar a establecer una práctica diaria. Entonces, previamente a tener una práctica, ya sea una práctica, estamos hablando de una meditación, o sea, de comenzar a meditar, o de comenzar a hacer alguna sadhana o texto como el que vimos en la sesión pasada con Geshe-la sobre Buda Shakyamuni. Entonces, antes de comenzar nuestra práctica, es importante hacer lo que llamamos los 6 preliminares. Como su nombre lo dice, son preliminares, o sea, es previo a hacer nuestra práctica. Y tengo mi chuletita para que no se me pase nada. Y el primer preliminar es, nosotros tenemos que pensar que antes de hacer esa práctica, estamos invitando a Buda Shakyamuni y a todos los budas, bodhisattvas que hay, ¿no? Entonces, es algo similar a cuando invitamos a alguien a nuestra casa, que queremos que nuestra casa esté limpia, esté ordenada y esté presentable para las personas que vienen. Pues de la misma manera es cuando hacemos la práctica. Barremos, limpiamos y ordenamos el sitio en donde vamos a hacer nuestra práctica. Y ponemos representaciones del cuerpo, de la palabra y de la mente de Shakyamuni, que viene siendo un texto, una imagen y una stupa. Recordar que la stupa es la representación de la mente iluminada.
Una vez que ya hemos dispuesto las representaciones de cuerpo, palabra y mente, hacemos ofrecimientos. Recordar que con los ofrecimientos estamos creando muchísimos méritos y, y podemos ofrecer boles de agua o los ofrecimientos tradicionales, que más adelante vamos a ver qué son esos ofrecimientos y qué representan también esos ofrecimientos. Después nos sentamos preferentemente en la postura de los 7 puntos, sentados en cojín. Si no es posible, perfectamente lo podemos hacer en silla. Recordamos los 7 puntos que tienen que ver con, pues eso, con las piernas cruzadas, o si no estamos en silla, apoyando los pies en el suelo. La mano izquierda sobre la mano derecha, así, juntando así las manos, dejando espacio también entre los brazos para que circule bien el aire. Lo más importante aquí, una de las cosas más importantes, es la espalda recta. Igual no rígida, por supuesto eso no, pero sí que esté recta y que esté como la columna alineada. El mentón un poco bajo, o sea, más pegado al cuello, para alinear así perfectamente la cabeza, la lengua sobre el paladar superior, los ojos entreabiertos y bueno, establecer la postura. Y una vez que establecemos la postura, observar nuestra mente. Posteriormente visualizamos el campo de mérito. ¿Se acuerdan que Sheila nos comentó que al visualizar el campo de mérito, se le llama campo de mérito porque al visualizarlo estamos creando mérito? Entonces, ¿y cuál es el campo de mérito? Pues Buda Sakyamuni, rodeado por Budas, Bodhisattvas, Dakas, Dakinis. Igual si eso es demasiado al principio, solamente visualizamos a Buda Sakyamuni. Y una vez que lo visualizamos, recitamos la oración de las 7 ramas y hacemos una ofrenda de mandala. Y posterior a eso, la sexta práctica preliminar es hacer súplicas y peticiones lo más sinceras posibles, tanto a nuestros maestros como a Buda Sakyamuni, al campo de mérito que estamos visualizando, para que podamos tener comprensiones y realizaciones en nuestra práctica. Entonces, en resumen, 6 prácticas preliminares: barrer, limpiar y ordenar el lugar donde vamos a meditar y poner representaciones de cuerpo, palabra y mente. Segunda, posteriormente hacemos los ofrecimientos. Tercera, nos sentamos en la postura de meditación. 4, visualizamos el campo de mérito. 5, recitamos la oración de las 7 ramas y hacemos un ofrecimiento de mandala. Y 6, hacemos súplicas y peticiones. Luego, la oración de las 7 ramas es muy importante porque esta es una oración que es muy pequeñita, es muy sencilla, muy breve, pero al recitarla estamos acumulando muchos méritos y purificando mucho karma negativo. Purificar, igual algunos al principio puede chirriar ese término, pero purificar no es más que, bueno, no es más que, es entre otras cosas, es eliminar los obstáculos que podamos tener. Entonces, en esta oración de las 7 ramas se llama 7 ramas porque son 7 puntos que mencionamos y que son muy importantes. Uno es el punto, es la postración. Y aquí yo creo que cuando estamos comenzando en cualquier cosa, pero sobre todo en el budismo, que a mí es algo que me llamó mucho la atención del budismo, es que hay un porqué para todo. Y creo que cuando estamos empezando, cuando estamos en medio y cuando estamos al final de este camino, es importante saber por qué y para qué hacemos las cosas.
porque así vamos a tener más conciencia de lo que estamos haciendo y va a tener un impacto mayor en nuestra mente. Entonces, la primera rama es la postración. La postración es un antídoto para el orgullo. La segunda rama es hacer ofrecimientos. Y al realizar ofrecimientos es un antídoto para la avaricia y para la codicia. La tercera es la confesión de nuestras faltas. Y al hacerlo es un antídoto hacia los 3 venenos, que recordemos que es el odio o la aversión, el apego y la ignorancia. La cuarta es el regocijo, es el alegrarnos por todas las cosas buenas, positivas que hacen comenzando por los budas, por los maestros, hasta la gente que nos rodea y hasta nuestras propias acciones positivas que hemos hecho. Con esto generamos muchísimo, muchísimo mérito. La quinta rama es pedir que el gurú permanezca hasta el fin de la existencia cíclica, que es el samsara. Con esto estamos purificando el karma negativo que hayamos podido acumular hacia nuestros maestros. Y quizás alguno de vosotras o vosotras digáis, bueno, pero yo no tengo maestro o maestra, ¿no? ¿Qué es lo que hay que purificar? Vale, igual en esta vida de momento no lo tienes, quizás lo tengas, pero es muy probable que en vidas pasadas los hayamos tenido. Entonces, este es el antídoto, es eso, para purificar ese karma negativo y además con esto creamos las causas para nosotros tener una larga vida. La sexta rama es pedir al maestro y a los budas que giren la rueda del Dharma. Y con esto estamos creando las causas para seguir recibiendo, tanto en esta vida como en las próximas vidas, enseñanzas. Y por último, tenemos la séptima rama, que es la de la dedicación, que este es un antídoto al enfado y a la mente egoísta. Con esto también preservamos los méritos que hemos generado. Recordar también que un aspecto importante y además que mencionó Geshe-la es que cualquiera de nuestras actividades cotidianas podemos estar haciendo una práctica de Dharma, desde abrir y cerrar una puerta, desde pasar la fregona, es tratar de en todo momento y en todas nuestras acciones, en la medida de nuestras posibilidades, pensar en los demás seres. No sé, cuando pasamos la fregona o lavamos los trastes, no sé si se dice trastes aquí o ya me estoy sacando las palabras mexicanas, pues imaginamos que estamos eliminando el karma negativo de los demás seres y los nuestros. Cuando abrimos la puerta es que estamos abriendo la puerta a todos los seres hacia el despertar. Ese tipo de pensamientos poco a poco nos ayudan a familiarizarnos con esa apertura de corazón, con el desarrollo de la bodhicitta y con tener muy presente también a los demás y recordarnos que estamos haciendo, que una de las causas por las que estamos haciendo estas prácticas, por supuesto, es para nuestro beneficio y para ir desarrollando nuestra mente, pero también lo estamos haciendo de cara a los demás y es importante recordar esto, ¿no? Y bueno, hablando del regocijo, el regocijo es algo muy importante porque con el regocijo es una forma muy fácil de acumular méritos. Entonces, pues nos podemos regocijar de cualquier cosa positiva de los demás. Es muy fácil. Si lo tenemos presente, es la práctica para los que somos un poco vagos de acumular méritos. Entonces, podemos comenzar a hacerlo, no perdemos nada.
Y bueno, también recordar que también una parte muy importante de nuestra práctica es la motivación. Tener presente el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y bueno, una vez después de este preámbulo, eh, algunos de vosotros en las preguntas que habéis hecho para formularle en un momento a Geshe-la, me habéis comentado a ver si podía explicar un poco más lo de poner un altar. El altar lo podemos cuando lo hacemos, podemos comenzar de una manera muy simple y muy sencilla, que es poniendo, como acabamos de decir, representaciones del cuerpo, de la palabra y de la mente, del Buda, de lo que es, y luego poner ofrecimientos. Se pueden poner ofrecimientos de agua, boles con ofrecimientos de agua o boles con los ofrecimientos tradicionales que ponemos. Si nombramos los 8 ofrecimientos tradicionales poniéndolos de izquierda a derecha, el primero es agua, agua para beber. El segundo es agua para lavarse. El tercero son flores. El cuarto es incienso. El quinto son luces o luz. El 2, 4, 5. El 6 es perfumes. El séptimo es comida. Y si queremos poner un octavo, es música. Al hacer los ofrecimientos es muy importante, como recitamos en la oración de las 7 ramas, que estamos haciendo ofrecimientos reales e imaginarios. Entonces es importante tener cuando lo estamos haciendo, tener una presencia real en lo que estamos haciendo. Y por ejemplo, cuando ponemos el agua para beber, pues, imaginar que estamos ofreciendo la bebida que más nos gusta y muchísima, muchísima, ¿no? Yo la semana pasada por primera vez me dieron a probar chicha morada, que es una bebida de Perú, me encantó y a partir de ahí estoy ofreciendo chicha morada. Cuando ofrezco agua para beber es chicha morada para todos los budas, para los maestros que lo disfruten. Cuando ofrecemos agua para lavarse podemos imaginar océanos, las piscinas, los jacuzzis de los hoteles. Aparte de ponerla es imaginarlo a lo grande. Flores, campos inmensos, ¿no? ¿Han visto los documentales sobre los tulipanes en Holanda, que son campos y campos y campos de tulipanes? Pues podemos imaginar esos campos por miles de millones que los ofrecemos. Cuando ofrecemos incienso, montañas de incienso, de olores muy fragantes, bonitos. Cuando ofrecemos luces, ofrecemos el sol, la luna, las estrellas, todas las miles y millones de velas, todo multiplicado, igual con los aromas, con la comida que más nos gusta. Yo que adoro y extraño los tacos, pues ofrezco millones de tacos y bueno, es lo que más nos gusta, ¿no? Recordar que al hacer el ofrecimiento es importante recitar Om Ahum. Om Ahum viene siendo y aquí lo tengo porque no quería que se me olvidaba esto, la sílaba semilla de cuerpo, palabra y mente de Buda. Y además, al hacer Om Ahum es como lo que estamos ofreciendo lo purificamos, lo incrementamos y lo ofrecemos. Entonces, y con eso, con los ofrecimientos y la representación de cuerpo, palabra y mente, tenemos ya el altar. No, si luego con el paso del tiempo y de nuestra práctica queremos ir poniendo más cosas, perfecto, pero de entrada puede ser un lugar pequeñito, pero es un lugar que solamente sea para eso. ¿De acuerdo?
¿Y qué más? Vamos a ver. No me quiero dejar nada. Bueno, otro tema que también es importante es muchos de nosotros cuando comenzamos a hacer una práctica diaria, comenzamos con nuestra práctica es una meditación. Entonces vamos a comentar los puntos que lleva una meditación. Es recomendable, como ya hemos visto en los módulos pasados, en el módulo de cómo meditar. Al principio comenzamos con una meditación de concentración o de estabilización. Y después hacemos una analítica. Es importante que poco a poco vayamos integrando en la misma meditación las dos, las de estabilización y la de analítica. Entonces, vamos a ver los puntos uno a uno para establecer una meditación completa que integre las dos. Como primer punto, antes que nada, y como hemos mencionado, es importante desarrollar una buena motivación para hacer nuestra práctica. Luego, comenzamos con la meditación de concentración o de estabilización, teniendo muy en cuenta la atención y la vigilancia. Y dedicamos unos minutos a ella. Puede ser centrándonos en nuestra respiración o, por ejemplo, en una figura de Buda Sakyamuni. Cuando estamos comenzando es importante hacerlo primero en la respiración, manteniendo eso, la atención y la vigilancia. Después de unos minutos, cuando hemos hecho esta meditación, entonces pasamos a lo que son las visualizaciones y las peticiones. Entonces visualizamos a nuestro alrededor a todos los seres, amigos, enemigos, extraños, y visualizamos a la altura de nuestra cabeza, más o menos como unos 2 metros de distancia, a Buda Sakyamuni. Nos tomamos nuestro tiempo para visualizarlo, para irnos familiarizando también con esa visualización. Y ya que lo tenemos visualizado, le hacemos peticiones realmente sinceras y que nos salgan del corazón para que nos ayude y nos inspire a eliminar los obstáculos que podamos tener para el tema en el que vamos a meditar. Por ejemplo, en la impermanencia y la muerte. Entonces pedimos, le suplicamos que nos bendiga para eliminar los obstáculos que podamos tener para tener comprensiones sobre este tema, la impermanencia y la muerte, por ejemplo. Y una vez que hacemos las peticiones desde el corazón de Buda Sakyamuni, que recordamos que está frente a nosotros, desde su corazón salen rayos de luz blanca que entran por nuestra coronilla y al entrar llena nuestro cuerpo, y conforme va entrando esa luz, se van eliminando todos los obstáculos que nos impiden la comprensión de ese tema. Nos tomamos también nuestro tiempo para hacerlo. Posteriormente, ya una vez que hemos hecho eso, le volvemos a hacer peticiones para que nos bendiga y nos ayude a lograr realizaciones, no solamente la comprensión, sino la realización del tema que estamos viendo. En este caso, por ejemplo, permanencia y muerte. Peticiones lo más sinceras posibles que salgan de nuestro corazón, de que realmente lo queremos lograr para el beneficio nuestro y de los seres. Entonces, Buda Sakyamuni, cuando nos escucha, desde su corazón se emiten rayos de luz dorado. En realidad la luz no es ni blanca ni dorada, viene siendo como, ¿conocen este tornasol? Que dependiendo de cómo lo veamos, son como de colorines, es ese tipo de luz. Pero bueno, en este caso, pues la gran mayoría es dorada. Lo mismo, entra por nuestra coronilla, va bajando y conforme nos va llenando, nos bendice y nos capacita para que podamos tener esas comprensiones y esas realizaciones en el tema que vamos a meditar.
nos tomamos también nuestro tiempo, que pueden ser 2 minutos en hacerlo, y una vez que hemos hecho esto, ya hacemos la meditación analítica. Esto es importante, tomarnos nuestro tiempo en la meditación analítica, porque es la meditación analítica la que va a ayudarnos a transformar nuestra mente. Entonces, tomarnos un poco más de tiempo en la meditación. Una vez que hemos hecho la meditación, concluimos y le hacemos peticiones a Buda Shakyamuni para que esa conclusión, esa determinación, por ejemplo, si hemos hecho en permanencia y muerte, la conclusión es decir, ostras, o sea, las condiciones que tengo ahora mismo están cambiando, o sea, pueden cambiar en 5 minutos. Y igual ya no puedo tener mi salud para practicar, pueden cambiar las condiciones. Eso en cuanto a la impermanencia, pero en cuanto a la muerte es que ¿quién nos garantiza que en 5 minutos no hayamos muerto? Entonces es esa conclusión de decir, tengo que aprovechar cada oportunidad, este cuerpo humano que tenemos para hacer de él algo significativo, para conocer nuestra mente, para desarrollarla, para ayudar a los demás. La conclusión que hayamos sacado de esa meditación, la centramos y la tratamos de integrar y tomar la determinación de que así lo vamos a hacer una vez que salgamos de la meditación. Y una vez que hacemos la conclusión, hacemos la disolución. Buda Shakyamuni, que está a la altura de nuestra cabeza, baja, se pone aquí en nuestra coronilla, se hace pequeñito, pequeñito, pequeñito como un grano de arroz, baja por nuestro canal central, se disuelve en luz, baja por nuestro canal central, se sitúa a la altura de nuestro corazón y al bajar va bendiciendo nuestro cuerpo, nuestra palabra y nuestra mente, y al situarse a la altura de nuestro corazón, se funde en él, en nuestro corazón. Y nos quedamos en ese momento en un estado de tranquilidad, de gozo, y lo tratamos de mantener tanto tiempo como podamos. Y una vez de que hemos hecho la disolución, ya solo nos queda dedicar los méritos que hayamos podido generar para realmente aplicar esa conclusión a la que hemos llegado en nuestra vida diaria y que esto pueda beneficiar a los demás. Y esta viene siendo la estructura de lo que es una meditación, que agrupa la meditación de estabilización y la meditación analítica. Y bueno, con esto terminamos porque Geshe-la ya está aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Bea. Bueno, pues creo que Geshe-la está ya conectado. Muchas gracias, Bea, y muchas gracias a todos y a todas por estar presentes. No sé si Geshe-la ya está conectado, le podríamos dar paso con las preguntas. Tenemos 14 preguntas que habéis enviado previamente por escrito. Si alguien quiere hacer cualquier otra pregunta a Geshe-la, empezaríamos por él, por hacer las preguntas en vivo, tanto en la Gompa de Nagarjuna Madrid como con cualquiera de las personas que estáis conectadas. Solo tenéis que, si controláis un poquito lo del Zoom, podéis levantar la mano dándole clic al icono, y si no os apañáis, bueno, pues supongo que entre todas os podemos, como somos poquita gente conectados, podemos detectar y enseguida os damos paso. Podéis formular la pregunta en castellano, así la entendemos todos, y luego se la formulo a Geshe-la. Hello, Geshe-la. Hi, Geshe-la. Hi, Geshe-la. Hello, Geshe-la. Hello. Good evening, everybody. Good evening. How is Spain? Not too hot? How are you? Very, very hot, Geshe-la. Pregunta Geshe-la que si no hace mucho calor en España.
Just a bit, un poquito. Okay. I Yes. heard in Özeling was a lot of rain in May, no? They said. Ajá. Oh, In Sí, que Özeling. Gisela ha oído que ha llovido mucho en mayo en Oselín. Sí, sí. yes, that's good. Yeah. Good news. Buenas noticias. Okay, good to see everybody, my Spanish friends, because normally a little bit in a distance on the normal sessions, right? Yeah. Yeah, so welcome. And then before we start, maybe we generate correct motivation, right? That we doing this session also in order to progress on the path of the Lamrim, progress on the stage of path alignment in order to be of more benefit, right? For self and others. Muy bien, pues dice Gisela que se alegra mucho de vernos a todos y a todas y de estar un poquito así como en petit comité, ¿no? Porque habitualmente estamos como un poco lejos. Vamos a comenzar, como siempre, estableciendo la mejor motivación posible en el marco del LAMRIM para tratar de desarrollarnos hasta nuestra máxima capacidad y potencial para poder beneficiar a los demás. Seguimos con la toma de refugio. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por el mérito creado al escuchar el Dharma llegue al estado de Buda para beneficiar a todos los seres. All right. Yeah, so I almost would say business time. Sí. Then we come to the questions, right? Yeah. Ya. Bien, Geshe-la dice, bueno, pues hemos llegado a la hora de los negocios, ¿no? O a la faena, un poco, la hora de las preguntas. Voy a explicarle a Geshe-la, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta ahora en vivo, tanto en la Gompa de Nagarjuna Madrid como quienes estáis aquí conectadas. Si es así, podéis levantar la mano y si no, pasamos a leerle a Geshe-la las preguntas. Las leeré primero en inglés para él y luego en castellano. Geshe-la, I am asking if anybody has any question right now because the people have been sending questions before, so we can read. We have so far 14, 14. Okay. Yeah. So if along the talk, if anybody wants to make another question or can like a question pop up, suddenly they can just raise the hand and we can make it. Otherwise, I will read the question in English first for Geshe-la and then in Spanish for the rest, okay? Bien, pues si en cualquier momento se os ocurre o queréis hacer algún comentario, una pregunta, levantáis la mano e intervenís sin ningún problema. Mientras tanto, voy a comenzar con las preguntas que ya habéis enviado. Tenemos 14 de momento. So Geshe-la, the first question is it possible to combine Buddhist meditations with Catholic prayers in our practices? La primera pregunta ¿es posible combinar meditaciones budistas con oraciones católicas? Yes. Yes, sí, muy bien. mean, in the sense that it doesn't really become a Buddhist practice as such, right? You have to be clear, no? So, for example, if you visualize, if you're not a Buddhist, you know, and you're Christian, you could use a visualization technique, visualizing Christ or whatever understanding you have of God in front of yourself and receive the blessings, right? That's a similar technique as we normally do with Buddha Sakyamuni, with a white light purifying and golden light getting insights. Yeah, it doesn't become a Buddhist practice, but yeah, you could use those techniques if you want to. Whatever religion or faith you follow, you just think instead of the Buddha, there's your own kind of aspect of what you have faith in, you know. But you have to be clear, it's not a Buddhist practice at that time. Okay, right? You have to be clear that you use a particular technique for your own kind of practice, of your own form of faith, right? So that has to be clear, yeah. Bien, la respuesta es sí, pero no se trataría de una práctica budista. Hay que ser claros en esto. No hay ningún problema en utilizar técnicas
que hayamos aprendido en el budismo y aplicarlas a la práctica de nuestra propia religión o nuestra propia fe, si esta fuese otra distinta. Por ejemplo, prácticas de visualización. En vez de utilizar la visualización de Buda Sakyamuni, cuando utilizamos o cuando visualizamos estos torrentes de luz blanca y luz dorada que primero nos purifican y luego activan todo el potencial, recibimos las bendiciones, alguien católico puede visualizar a Cristo y recibir igualmente sus bendiciones. Es decir, podemos utilizar las técnicas y aplicarlas cada quien a su práctica dependiendo de su fe particular, pero teniendo claro que esto, aunque no supone ningún problema, no es una práctica budista. Simplemente se trata estaríamos incorporando técnicas budistas a nuestra propia práctica de otra fe determinada. Ok, very clear. Yeah, Yes? because it's important not to mix things up, right? So that's important to keep Okay. things clear, yeah. Porque es importante no mezclar las cosas, en el sentido de tener claridad sobre lo que estamos haciendo. Yeah. And also you could do the four immeasurables, for example, right? How wonderful be, but also things abide in happiness, you know? So those aspects you could do, right? Even in a secular way, you know? También puedes utilizar oraciones como los 4 pensamientos inconmensurables, ¿no? Qué maravilloso sería si los seres permanecieran en ecuanimidad, por ejemplo. Incluso desde un punto de vista secular, sin practicar ningún tipo de religión. Son técnicas o son oraciones igualmente válidas. Yeah. Okay, so next question would be, okay, in the meditation posture, what is the meaning of placing the right hand on the top of the left hand and with the thumbs touching? Ale. Now in Spanish. Cuando hacemos la postura de meditación, ¿cuál es el significado que tiene poner la mano derecha sobre la mano izquierda y con los dedos pulgares tocándose? Yeah, so there's various forms of symbolism into that. The right hand on top is one aspect, is probably the respectful aspect, right? That you see the right is, you know, is exposed, right? For monks, or if you go to India, the women, they use the sari, right? So the right hand is a respectful aspect, right? So you could think that that's kind of an aspect of respect, being the right part in India. If you go to toilet, you use your left hand, right? If there's no toilet paper, right? So there's a kind of a practical, could be a practical aspect, but there's more symbolic meaning behind it, of subduing kind of particular forms of channels, and then in particular you know, when you put your hands like this, and then at the level of your navel, for if you really go into long retreats and a particular generation of calm abiding or concentration, then it has an effect on the channels or the subtle body, you could say, you know. So yeah, we're not there yet, but there's kind of an auspicious connection with that practice. Bien, tiene diferentes sentidos. A nivel simbólico se le pueden encontrar diferentes significados. Uno de ellos, más de carácter práctico, sería que la mano derecha se sitúa sobre la izquierda como una muestra de respeto. El lado derecho, en las tradiciones orientales, en India, por ejemplo, se considera es el más expuesto y también el más respetuoso. Podéis ver que los monjes, por ejemplo, cuando los monjes tibetanos llevan el brazo derecho, es el que llevan expuesto, ¿no? También las mujeres indias, cuando visten el sari, se lo visten o ese largo pañuelo se lo envuelven en el cuerpo de manera tal que dejan la mano derecha o el brazo derecho fuera, ¿no? Es la mano que utilizamos para mostrar respeto. Por ejemplo, al contrario, la mano izquierda cuando se va al baño, para limpiarse después, es la mano izquierda la que se utiliza. Entonces, esto sería un primer significado más un poco a nivel práctico, ¿no? Recoge la tradición en Oriente. Luego hay otro significado más profundo, un poco más simbólico, y tiene que ver con el cuerpo sutil y con controlar determinados canales y energías sutiles en el cuerpo. Cuando
utilizamos esta postura en el que Geshe-la ha hecho este gesto, ¿no? La mano derecha sobre la izquierda con los pulgares tocándose a la altura del ombligo, sobre todo cuando se realizan retiros largos, por ejemplo, retiros de calma mental para conseguir un determinado nivel de concentración y demás. Es recomendable porque nos permite o nos facilita la movilización de determinadas energías sutiles en el cuerpo. Todavía la mayoría de nosotros no estamos en ese nivel, pero esta es una forma de aproximarnos, ¿no? De establecer una conexión con esa práctica. Yeah. Okay, number 3, can we offer artificial flowers? I guess like this kind of maybe made of plastic or Yeah. textile, or do they have to be natural? ¿Podemos ofrecer flores artificiales o tienen que ser flores naturales? If I turn the camera, you could see on my altar also I have both. Ajá. Claro, dice Geshe-la que si moviera la cámara podríamos ver que en su altar él tiene ambas clases de flores. Yeah, as long as it looks nice and presentable, and you know, it looks kind of nice offering. That's the main thing, right? And then, of course, it's good to have fresh offerings the more you have, but you know, you can also have a combination of the two. Whenever you have time or money to buy fresh flowers, then you do that. And if not, then you can just have nice. These days, you have very good artificial flowers, almost look like real, you know. So yeah, why not? Sí, es posible utilizar ambas. Mientras las ofrendas que hagamos sean hermosas, sean presentables, tengan un buen aspecto, podemos ofrecer en este caso flores, aunque sean flores artificiales, mientras sean eso, bonitas, algo hermoso que estamos ofreciendo. Si tenemos el tiempo para comprarlas o el dinero, podemos ofrecer siempre también flores naturales, ¿no? Flores frescas, pero en la medida en la que se haga con respeto y estemos haciendo una ofrenda de algo hermoso, no hay ningún problema en que las flores sean también artificiales. Yeah, or whatever you like, you know, the things you eat, you can put on your altar, right? In a nice, respectful, presentable way, you know, that's also good, yeah. Incluso las cosas que te gusta comer, por ejemplo, tus alimentos favoritos, también los puedes presentar, poner en el altar de una forma pues respetuosa, hermosa, presentable, ¿no? También los puedes ofrecer. Okay. So next question would be, does the food we offer has to be vegetarian, meaning not containing any meat? Because, and then, once it is offered, can we give it to animals or can we give it to people as a gift? So, la comida que ofrecemos debe ser vegetariana, es decir, no debe contener carne, y una vez ofrecida, los animales pueden comerla y podemos también regalarla. Yeah, so you mean when we offer the food just before we eat it, right? That aspect, or just food offerings in general on the altar? I would say, I don't know, maybe I can ask the question in case... Yeah. I can answer both. Okay, Geshe la pregunta, si esta pregunta se refiere a cuando ofrecemos la comida antes de comerla, cuando haces ese ofrecimiento de tu primer bocado, si se refiere a eso o se refiere a cuando ofrecemos comida o alimentos en el altar. No sé si alguien quien haya hecho la pregunta está aquí. En cualquier caso, y quisiera especificarlo, sino que se la va a responder en ambos casos. So, yeah. I don't know if Raquel, ¿estás ahí? Okay, maybe not. So Geshe-la, if you... Yeah. So if you have the food-like offerings on your altar, then you refresh every. Now you make for yourself up on your mind, right? So you refresh every week or every day, right? So that should be clear. Not that halfway through the session you think, oh, that's actually quite a nice piece of biscuit, or there's a nice chocolate. And then just take it before you actually put up your mind that you leave it for the day, right? That is not correct, you know. So you leave it for a particular period of time, and then you take it off, and then you can eat it yourself or give it to other people. That's no issue, right? That you can share. It's only with those who have high yoga tantric empowerment, when you do the Tsok offering, then it's always good to keep it. If it's a small group doing Tsok offering, then it's always good to not give it to people who don't have faith in these practices, right? Or better, those who don't have initiation, for example. But that's for those who have high yoga tantra. Yeah. What about animals? It would be okay to offer it to animals? Yeah. Oh, sorry, yeah. So the normal offerings we have, right? Not a talk, right? Just the normal offerings we put
on our altar, then yeah, you could do that. That's okay. You know, and then make a strong prayer for them to make a connection with this kind of, you know, developments of the mind in the future. Yeah. Okay. But with SOC you don't do that, right? Yeah. Bien, pues bueno, en ambos casos, cuando ofrecemos la comida, por ejemplo, si la ofrecemos en el altar, tú mismo puedes decidir cuánto tiempo la vas a ofrecer, es decir, si la quieres renovar cada día o cada semana, para evitar el que estés, por ejemplo, en mitad de la sesión y abras los ojos y digas, qué chocolatina más chula hay ahí en el altar, te levantes y te la comas. Eso no está bien. Es ofrecerlo por el periodo de tiempo que tú decidas, pero dejarlos en el altar, no el recogerlos o comértelos cada vez que en el momento que te apetezca, ¿no? Una vez has decidido cambiarlos, entonces te los puedes comer tú, los puedes regalar, los puedes compartir, se los puedes ofrecer a algún animal, por ejemplo, acompañándolo de alguna oración, pues para que ese animal establezca algún tipo de conexión con el Dharma, con algún camino que en el futuro le permita desarrollarse, etc. Es distinto cuando hablamos de otros ofrecimientos, sobre todo con el Tsok. No sé si, bueno, en algunos casos sabréis que el Tsok es una práctica que forma parte es una práctica del yoga del Tantra Supremo, y en este caso, cuando también se hacen ofrecimientos de comida, es recomendable no regalarlos en general, sino mantenerlos en el círculo de gente que está haciendo esa práctica, que es gente que ha recibido la iniciación tántrica oportuna, ¿no? En este caso, sería la diferencia de matiz, de evitar repartirlos o dárselos a animales, pero en términos generales no habría ningún problema. Yes, Geshe-la? Yeah. Okay. So next question, number 5, would be, so this is kind of related. I've seen in some altars, some alcohol and food with meat that are offered. So why is that so? Yeah, we just talked, there was the other part of the other question I forgot to answer, right? Also, yeah. So alcohol and meat, that's from the point of view of the highest yoga tantric practice, right? There's a symbolic meaning behind it. There's a lot of symbolic meanings behind it to transform the impure into the pure, for example. So that's an aspect of that. So yeah, then sometimes you see that, but those who practice highest yoga tantra, it's better to put it in a way that people don't see it, in the sense it can cause misunderstandings, because if you don't understand it, then people might find it strange, right? So if you know the symbolic meaning behind it, then it's not that strange, because it just all has to do with purifying the impure into the pure. So Ok. Bien, la siguiente pregunta es que en ocasiones he visto, quien formula la pregunta dice que ha visto alcohol y carne ofrecida en los altares, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues Geshe-la dice que esto tiene un contenido simbólico que tiene que ver con transformar lo impuro en puro, y que forma parte de algunas prácticas del yoga del Tantra Supremo. Lo que recomienda a las personas que tengan estas iniciaciones y que hagan estos ofrecimientos, pues que no los pongan de forma muy visible, para evitar posibles confusiones, para gente que no conoce un poco el simbolismo que hay detrás, para evitar que puedan confundirse al ver cosas así ofrecidas en los altares. Pero que hay que recordar que tiene el simbolismo detrás de este tipo de ofrecimientos, dentro de la práctica del yoga del Tantra Supremo, es eso, transformar lo que es impuro en puro. And then the previous question also, it said about if you offer food, right, to your altar, if it's okay to have meat there as well or not. If you normally eat meat yourself and you attach to that meat and you like that a lot, then you can offer that as well, right? There's nothing wrong with offering food you attach to or you like, you know. That's, in the Vinaya, there's various things in the Buddhist doctrine about being vegetarian, of course, is the best, right? That's been explained in many of the Mahayana sutras, for example. But in the Vinaya practice, a monk or nun should accept, if there's, you know, if they live on begging, they should accept any form of food, right? Because you cannot say, I like this and I don't like that, you know, so you cannot make a distinction. So from that point of view, it's quite of a neutral aspect. But from the point of view of the Mahayana motivation, then of course it's better to be vegetarian, right?
Bien, y hay un aspecto de la pregunta anterior que ahora ha contestado Geshe-la referido a si está bien que ofrezcamos comida estrictamente vegetariana o si también se puede ofrecer carne en nuestro altar particular. Bien, pues si tú habitualmente consumes carne y es uno de los alimentos por los que sientes apego, la puedes ofrecer, no pasa nada, puede formar parte de tus ofrecimientos. En el budismo se enfatiza los beneficios de tener una dieta o un modo de vida vegetariano y se explica así en muchos sutras. Hay menciones en las que se anima a la gente a ser vegetariana, pero en el Vinaya, en este código de conducta moral de monjes y monjas, no se habla estrictamente de que tengan que seguir una dieta vegetariana ni se prohíbe el ofrecer carne. De hecho, los monjes que tengan un un régimen de vida mendicante en el que piden para comer y la gente les ofrece alimentos, ellos o ellas tienen que aceptar cualquier cosa que se le ofrezca. No pueden decir, ay, esto que me has ofrecido no me apetece, esto sí que está más bueno. No, tienen que aceptar con neutralidad cualquier ofrecimiento que le hagan en cuanto a comida. Pero claro, desde un punto de vista, eso es a nivel de código de conducta de personas ordenadas, pero desde un punto de vista mahayana se recomienda, claro, el tener una dieta vegetariana. Yeah, when Lama Zopa Rinpoche, when we were celebrating we did a lot of pujas for Rinpoche's swift return, right? So I put a special altar for that, for the 49 days with Rinpoche's picture and many different types of offerings. So people also came and made offering. And then one day there was somebody offered a joint. So we don't know who offered it, but what? A joint, marijuana kind of. Yeah. Okay. I mean, I hear that it was we don't know who put it there, but that person probably thought, this is my superior offering with a good motivation, right? So it all depends on the person's motivation. Yeah. Geshe-la se estaba riendo porque dice que después de que Rinpoche muriese, o como dice otra de las preguntas, manifestase el aspecto de morir, durante 49 días hubo muchas ceremonias y rituales constantes para pedir que vuelva de forma muy rápida con nosotros. Y se armó un altar muy hermoso con un montón de ofrecimientos y una foto de Rinpoche, y alguien allí en el altar dejó un porro, un canuto de marihuana. Y claro, es algo muy curioso, ¿no? Pero a lo mejor esa persona pensó, bueno, pues esto es para mí un ofrecimiento superior, siento mucho apego por este canuto, y eso es también válido, ¿no? Si se hace con esa motivación positiva, pues no hay ningún problema. Yeah. Okay, so number 6 will be, this is a bit long. Okay. So regarding images to facilitate visualizations and this kind of holy objects that we have at the altar, so it says, I understand that the statues must be filled with holy objects and consecrated, but I wonder what happens if they are not. I mean, if because sometimes Western students, we don't have always access to necessary materials, or we don't have the knowledge necessary to do so. So what happens if we have, let's say, unfilled or empty statues or unconsecrated holy objects in the altar? Is that considered inappropriate, or could it even bring negative karma somehow, or should we not worry too much about that? So let me please formulate this in Spanish for the people, Geshe-la. So, en relación a utilizar imágenes para facilitar las visualizaciones, entiendo que las estatuas deben estar rellenas, consagradas, etcétera, pero me pregunto qué ocurre si no es así, porque los estudiantes no siempre tenemos accesos a los materiales necesarios o no tenemos un buen conocimiento de cómo hacerlo correctamente. Entonces, tener en el altar estatuas o figuritas sin rellenar y consagrar, ¿se considera algo inapropiado que acarrea karmas negativos o no deberíamos preocuparnos demasiado por eso? Yeah, so first of all, don't worry too much, but if it's empty, don't leave it empty, right? So you can write Oma Hum, right, on a piece of paper and put inside, or if you have a mantra roll from somewhere where they make mantra rolls, you can put a mantra roll inside, but at least don't leave it empty. So put Oma Hum on a piece of paper and then put it inside, right?
And then, of course, it's good to get it eventually filled and consecrated. I mean, Nalanda in France, they offer the service. If you post it to them, then you can get it consecrated and they send it back. I mean, there's some expenses involved, of course, in sending it, but there are possibilities within Europe quite easily, you know? Bien, lo primero, no preocuparse. No te preocupes por el tema, pero no obstante es interesante evitar que las estatuas estén vacías. Puedes escribir sencillamente el mantra Om Ah Hum en un trozo de papel y lo introduces en la estatua. O si dispones de algún rollito que en ocasiones se puede comprar, estos mantras que están escritos muchas veces en una tira de papel y se enrolla, introduce eso en la estatua. Como mínimo, eso, simplemente escribe Om Ah Hum en un trozo de y lo introduces dentro para evitar que la estatua esté completamente vacía. Y en cualquier caso no te preocupes. Al final, no obstante, es conveniente tratar de que las estatuas se rellenen con objetos sagrados y sean consagradas de forma adecuada. Y por ejemplo, en el monasterio de Nalanda, que está en el sur de Francia, tienen ese servicio. Tú le puedes enviar una estatua, allí la rellenan, la consagran y luego te la devuelven. Claro, tiene un cierto coste económico, pero bueno, es algo que podríamos intentar hacer en algún momento si tenemos objetos de este tipo que están vacíos. Yeah. Yes. So number 7. Geshe-la explained that the order of the 4 immeasurable thoughts is equanimity, compassion, love, and rejoicing, sort of. However, I've seen them often listed like love, compassion, rejoicing, and at the end, equanimity. So what is the difference for this difference? So, Geshe-la ha explicado que el orden de los 4 pensamientos inconmensurables es ecuanimidad, compasión, amor y regocijo. Sin embargo, muchas veces se enumeran como amor, compasión, regocijo y en último lugar, ecuanimidad. ¿A qué se debe esta diferencia? Yeah, so it's from the point of view of one's practice or from the point of view establishment, you know? That means that if you first have equanimity, that's from the point of view of your own practice, right? Without equanimity, you can never really have a genuine form of love and kindness and of compassion, right? Because you say all sentient beings enlightened except this one, right? So you need to prevent that aspect. So from the personal practice point of view, you start with equanimity. Yeah. Then when you establish all beings in equanimity, yeah, that's a different thing. So when equanimity is the first one, is for your personal practice in the sequence. First equanimity, then same as in the 7 instruction of cause and effect, first is equanimity, right? Is the basis. Yeah. Then you have seeing all sentient beings as your mother, remember the kindness and repaying the kindness, and then love and kindness, and then compassion comes, right? Yeah, so that's that sequence from your personal practice. But to establish all beings, to establish other beings in that all beings may all beings have, that's kind of a prayer, right? May all beings have loving, may all beings always abide in happiness. May they be free of suffering. May they have high rebirth and liberation. May they always be equal without attachment to those are close and aversion to those are distant. So that's why the sequence is sometimes changing. Ok. Bien, la secuencia cambia en función de si esta oración está dirigida o enfocada sobre todo para reforzar nuestra práctica personal o para los demás, para generar el deseo de que los demás se establezcan o consigan realizar esos 4 pensamientos. Es decir, en la práctica personal se comienza con ecuanimidad. I think we lost Kiko. Yeah. Kiko became permanent. Yeah. Any other translator in the room? Yeah. No. Kiko se ha caído, parece. Vamos a esperar a ver si se vuelve a unir a la llamada.
Now Kiko dissolved into nothingness. Yeah, maybe he reached Buddhahood since he was Yeah. translating. Dice Geshe-la que Kiko se ha disuelto en vacuidad mientras estaba traduciendo. Vale, venga, muy bien. Okay. Now Kiko is coming, he has problems with the computer and he will try to connect with the mobile, with the phone. Okay. Yes, he's coming. Yeah. We didn't lose. Ahora entra Kiko porque se ha quedado desconectado del ordenador y vamos a ver si consigue entrar con el móvil. He's coming already. Ya está llegando. Hola, hola, ¿me oís ahora? Vale, no sé qué ha pasado, se ha quedado congelado el ordenador. Vale, yo ahora mismo estoy conectado desde el teléfono. Gisela, I'm very sorry, I don't know what happened, but the Vale, no problem. computer say this is too much for me and just stop, like frozen the image. So now I have restarted the computer, and in the meanwhile I'm talking through the phone, okay? Yeah. So I will continue with the translation of your answer to this last question. Ok, siento la interrupción. Bien, pues como hemos dicho, cuando los 4 pensamientos inconmensurables están dedicados a la práctica personal, siguen ese orden, empezando con la ecuanimidad. Pero cuando están enfocados a establecer a todos los seres en esos 4 pensamientos, es cuando la ecuanimidad se deja para el final. Ahí es cuando hablamos de amor, compasión, regocijo y ecuanimidad. Es un poco, también sigue el orden de esa técnica para generar bodhicitta, que son las 7 instrucciones de causa y efecto, las 6 instrucciones de 6 causas y un efecto, se traducen de forma distintas, en las que uno genera, primero recordando el que todos los seres han sido nuestras madres, reconociendo su bondad, tratando de devolverles toda esa amabilidad, y a partir de ahí se genera amor, compasión, etc. Bien, pues esta diferencia en el orden de la oración de los 4 pensamientos inconmensurables responde a eso. Así se dedica a la práctica personal, pues está enfocado más a desear que todos los seres, qué maravilloso sería que todos los seres se vieran libres del sufrimiento y sus causas, por ejemplo, ¿no? Qué maravilloso sería que todos los seres se vieran, tuvieran la felicidad de sus causas, etc. En ese caso, cuando está enfocado a los demás, ecuanimidad viene al final. Yeah. Or you could say, you know, when you start with equanimity, that's from the point of view of practice, as we just talked about, right? And when equanimity is in the end, it can also be kind of a prayer, right? Rather than just a contemplation itself. En este caso, cuando utilizamos la oración de forma dirigida hacia los demás y la ecuanimidad está al final, cuando estamos utilizando la oración un poco para generar nosotros esos pensamientos, se convierte más en una meditación, un poco, ¿no? Donde contemplamos, reflexionamos sobre cada aspecto, pero aquí cuando lo dirigimos más a los demás, se puede hacer como una mera oración, ¿no? Como un deseo de que los demás consigan ecuanimidad. In a similar way, sometimes you see that love and kindness and compassion, they also reversed in certain kind of mind trainings when it's related with Tonglen practice, for example, because first you take the suffering and then you give your own happiness to others, right? So then in those kind of practices, then compassion and love and kindness are reversed, right? Yeah. Luego, estoy conectando el ordenador justo ahora. Voy a... Recording in progress. Bien. Hola. Ups.
Ya, perdón, ha habido un momento en el que era inevitable que se acoplasen las dos cosas. Bien, Geshe-la dice que también hay otra posibilidad en la que se invierte el orden cuando practicamos Tonglen, esta práctica de tomar el sufrimiento de los demás y de dar a cambio de ofrecer toda nuestra virtud, nuestros méritos, nuestra felicidad, en el que durante esta práctica también se utiliza o se puede utilizar la oración de los 4 pensamientos inconmensurables, pero el orden, en este caso, cambiaría. Yeah. Okay. So, next question would be number 8. How and why does stupa represent the Buddha mind? I cannot find the connection, and even more. Why do they have to be filled with texts, relics, mantras, and holy objects in general? ¿Cómo y por qué una stupa representa la mente de Buda? No encuentro la relación. Y además, ¿por qué se tienen que rellenar con textos, reliquias, mantras y objetos sagrados? So yeah, we say the statue represents the Buddha's body, right? And the text represents the speech. And then the Buddha, or sometimes you can use a vajra and a bell, yeah, that represents the mind of the Buddha, right? So that is an aspect of that the statue, sorry, the stupa or the vajra and the bell is an aspect of mental qualities of the mind, so to say. It represents symbolic meanings of the qualities of the mind, you could say. Bien, habitualmente decimos que una estatua representa el cuerpo de Buda, los textos representan la palabra de Buda y la estupa o también un vajra o un dorje y una campana representan la mente de Buda. Cuando decimos eso nos referimos a que simbólicamente representan las cualidades iluminadas de la mente de un Buda. And then same with statues, also stupas filled with in a similar way as statues, right? This is a similar way mantras and relics, the same way as you fill a statue, you fill a stupa also in different levels according to the level of the symbolic meaning of the stupa. Y las estupas, al igual que las estatuas, se rellenan con objetos sagrados, más o menos de la misma manera, incluso con el procedimiento de rellenado, por así decir, que sigue determinados objetos a determinados niveles, cada uno con un simbolismo distinto, es similar en el caso de las estupas y las estatuas. Yeah. So number 9 would... okay, I would like to start practicing with the text that Geshe-la was explaining about last week, the one we used to establish a daily practice last week. So, but I don't have enough time to do all. So what will be the essential points that Geshe-la would recommend for me as a beginner who is not able to do the whole practice every day? So, me gustaría comenzar a practicar con el texto que Geshe-la explicó en la última clase, la semana pasada, pero no tengo tiempo suficiente para hacer todos los puntos que contiene. Entonces, ¿qué puntos recomienda hacer como mínimo en ese texto? So if you want to do a simple, then what you could do is visualize the Buddha in front. You don't have to read the text, but you're familiar with how the Buddha looks like, and you can do that in a few split seconds, right? Just imagine, or have the most important thing is have the faith the Buddha is there, right? And then, of course, you generate correct motivation, and then after that, the correct motivation, you take refuge, or you recite the Sangye Chodan Tsogni Sonam La prayer, right? Refuge, generating refuge and bodhicitta prayer. Yeah, that's just one prayer. I don't know which page number it is in your version. Yeah, that's a common prayer we recite. Yeah. Then after that, if you like, you could do the 4 immeasurables, for example, right? And the 4 immeasurables, you can do either 4 lines of each of the 4, or just 1 line for each of the 4 immeasurables. Yeah, so you have only 4 lines. So you have a refuge prayer, you have the 4 lines of the 4 immeasurables, right? Just 4 lines, So probably you can help out how to copy paste that together for somebody or not. Otherwise, I can send a file. But no, we can do this. This is a common practice. So just do refuge, the 4 lines of the kasa of the 4 immeasurables,
Yeah. Mhm. And then you do the nectar light, you know, the white light for purification, right? And then the yellow golden light for getting the realizations. Yeah. So after you do that, then you do a short concentration meditation and a short analytical meditation on one topic of the Lamrim. Yeah, you could do, let's put it first like that. You do topic of Lamrim. And then you the Buddha dissolve. So that takes about 15 minutes or so, right? Yeah. Mhm. And then you dissolve the Buddha and you dedicate whatever prayer you like to use for dedication. Ok. Bien, pues una forma reducida de hacerlo sería comenzando con la visualización. Puedes visualizar a Buda y si estás familiarizado o familiarizada con la imagen, esto te puede llevar una fracción de segundo. Es simplemente visualizar a Buda, pero lo más importante aquí es conseguir la fe que siente que Buda está ahí contigo, presente. Después de eso generas una buena motivación y desde esa motivación tomas refugio y bodhicitta. Puedes recitar la oración que habitualmente recitamos, Sangye Chodan Songye Chognamla. Después puedes recitar los 4 pensamientos inconmensurables o en su versión más sencilla, que es sería una línea por cada verso, o en la versión un poquito más elaborada, que son 4 líneas por cada verso, 16 en total. Lo siguiente sería hacer esa visualización de luces en las que recibimos luz blanca, este néctar blanco del corazón de Buda que nos purifica, y después el néctar dorado que nos bendice. Y después de eso es cuando se hace una breve meditación de concentración, donde se practica la concentración. Después de eso, otra breve meditación analítica, donde utilizamos algún tema del Lamrim que queramos trabajar. Después se disuelve la visualización, como hemos hecho en alguna ocasión, Buda en nuestra coronilla se disuelve o cualquier otra técnica que queramos, y finalmente dedicamos con la oración o con el propósito que prefiramos. Todo esto nos puede llevar unos 15 minutos y si fuera necesario esta versión tan breve, si hiciera falta, con la ayuda de Nagarjuna Madrid, o si yo puedo hacer algo, la podemos también, si hay alguien interesado, la podemos un poco resumir por escrito o recoger las oraciones y ponerlas juntas en un PDF o algo así, por si alguien quiere utilizar la práctica. So yeah, you can condense it whatever you like, right? It's kind of, it should fit your schedule and it should benefit your mind, right? So that's the main purpose of it all. Sí, puedes condensar toda esta práctica de la manera que mejor consideres. Se trata de conseguir algo que se adapte a tu horario, pero te brinde un beneficio para tu mente, ¿no? Pues dentro de eso tú mismo puedes organizarte un poco la práctica. Yeah, it's better to take time for a few small things than rush to many things, right? Yeah. Claro, es mejor, dice Geshe-la, el tomarte tu tiempo para hacer poquitas cosas que tratar de hacer muchas cosas en la práctica de manera muy rápida. Yeah, or you could do just same thing as we normally do sometimes during the sessions, right? You visualize the Buddha, generate motivation, and you take refuge or something like that, do the 2 lights, and then meditate on it, right? So you can make it very short if you want to. O puedes hacer también una versión más reducida todavía, como hemos hecho aquí en alguna ocasión, que estableces una buena motivación, tomas refugio, la visualización, haces la purificación con la luz blanca, la bendición con la luz dorada y luego meditas y disuelves la visualización. Lo puedes organizar un poco o condensar de la manera que te resulte más conveniente. Yeah. Okay. Next question. Okay, Geshe-la, you have been talking about relics. Ale. So can you tell us a little bit more about them? How do they arise and how do they multiply? And what is the logic behind it? Because this is something kind of strange or difficult for many Westerners. Yeah, So, we just did the open house in Jamyang, and we also organized the blessing of dogs, you know, with relics.
Ajá. Then also the owners, they also wanted, because we asked the owners, do you also want blessing? Yes, yes, they said. So it was a very nice way to make contact with not only the dogs, but also the owners. Yeah, but a ring is basically a crystallization, you could say, of the qualities of the mind of the person who passed away, or the Buddha, right? Yeah, first say that, yeah. Bien, pues la pregunta hace referencia a las reliquias. Que se le hable un poco más de las reliquias, cómo surgen, cómo se multiplican, qué lógica hay detrás de esto, porque es algo que a muchos occidentales nos chirría. Bien, pues Geshe-la dice que precisamente hace unos días se hicieron unas jornadas de puertas abiertas en el centro para que la gente pudiera visitar unas reliquias, donde además se ofrecían a bendecir a los perros que traía la gente y por extensión a los dueños de los perros también. Y bueno, fue algo bastante chulo. En general, las reliquias se pueden definir como la cristalización de las cualidades de la mente de la persona o del Buda, del ser que haya generado esas reliquias. So if you are a bodhisattva, right, and you have this mind of bodhicitta, which we will going to talk about later on in Discovering Buddhism. So if you have this mind day and night, spontaneous with you, the only thing that concerns you is how you can help others, right? So then you make always prayers, whoever sees me, whoever hears me, whoever thinks about me, you know, whatever contact, in whatever means of contact I make with a person, may that person benefits. Yeah, so if you do this prayer not for one day, but not for 1 year, but not for 100 years, but for lifetimes, it builds an incredible potential, right? That whoever comes in contact with me, may he or she get the benefit of you know, have happiness and subduing their mind. So then over time, that builds an incredible potential. Yeah, and then also the realizations of this bodhisattva will increase, and then there's a possibility of making the impure body as we have, right, into a pure body. Eventually, before becoming a Buddha, the Buddha becomes the body becomes purer and purer and purer. Right? So that also indicates that these kind of pure aspects can arise at the time of death or at the time of cremation, for example. Yeah, so that these kind of relics can be produced because of these prayers they made for a long period of time, and because of the purity of the practice, or the purity of their body and the mind, right? Bien. Las reliquias hay que entenderlas, por ejemplo, en el contexto de una persona que ha desarrollado bodhicitta, de una bodhisattva. Es alguien que de manera constante, espontánea, tiene en su continuo mental el deseo absoluto de beneficiar a todos los seres de la mejor manera posible, con cualquier medio posible. Eso está siempre presente en su mente, no tiene otro deseo más fuerte que ese. Y eso hay que contemplar que han tenido ese deseo no solo durante un día o un año o una vida, sino durante muchísimas vidas de práctica, han tenido ese deseo fundamental de beneficiar a todos los seres de la mejor manera posible, siempre generando estas oraciones del tipo que cualquiera que me vea, que me escuche, que me conozca, que me oiga, etcétera, pueda beneficiarse, pueda controlar su mente, pueda iluminarse, etcétera. Esa oración ha generado durante mucho tiempo de práctica un potencial enorme que se cristaliza en forma de reliquias. A eso hay que sumar las realizaciones espirituales o mentales que puedan tener estos seres o estas personas, que hacen que a medida que se acercan a la iluminación van transformando su cuerpo de algo impuro a algo perfectamente puro. Antes de conseguir ser Budas, el cuerpo de los bodhisattvas y las bodhisattvas va adquiriendo aspectos cada vez de mayor pureza, que se pueden manifestar, por ejemplo, en el momento de la muerte o en el momento de la cremación a través de estas reliquias. And then these relics, even if a person who doesn't have any faith, for example, or is even skeptical about these aspects, they can still feel the positive energy when they're close to a relic. You know? Y estas
reliquias pueden afectar incluso a personas que no tienen ningún tipo de fe, que son escépticas respecto a eso y que pueden sentir la bendición o el efecto de alguna manera de la reliquia. Yeah. Okay. Question number 11. Geshe-la, you have talked about practices of purification and accumulation of merit. So can you tell us a little bit more about them? Okay. What are the specifically practices of purification and what are the main practices of accumulation of merits? Yeah, that we need quite some time for this. Yeah, so there's various what we call preliminary practices. You know, so in the 14th model, then there's this integration practices of this course. Then gonna talk about, and maybe one day we could do some preliminary practices or something, or go over all the 9 preliminary practices. We could maybe organize that one day in Uzerling or in Madrid or something like that. Yeah, because then you get a good overview, right? It is just a way of purifying, like prostrations, Vajrasattva, right? Aspects of purification. Yeah. And then mandala offerings, for example, is this kind of aspect of accumulation of merit. Yeah. Or recitation of refuge or guru kind of yoga practices for accumulation of merit and purification. You know, so there's various practices. In our tradition, we have about 9 different kind of preliminary practice like that. And then, yeah, if you engage in that, there's a very sophisticated way of purifying negative deeds and accumulation of merits. But yeah, later on, maybe we can do something with that. Bien, necesitaríamos mucho tiempo para responder. La pregunta se refiere a que Geshe-la ha hablado de prácticas de purificación y acumulación de méritos, pues que nos hable un poco más de qué prácticas, ¿no?, tenemos para purificar y qué prácticas tenemos para acumular méritos o virtud. Bueno, pues Geshe-la dice eso, que es un tema muy extenso, que necesitaríamos mucho tiempo, pero podemos referirnos a las prácticas, lo que se llaman prácticas preliminares, que en nuestra tradición hay 9 distintas de ellas. Hablaremos de ellas en el módulo número 14, que habla de cómo integrar un poco la práctica, o que incluso algún día podríamos organizar algunas jornadas para hacer realmente, ¿no?, reunirnos y llevar a cabo estas prácticas, parte de las prácticas preliminares en Uzerling o en Madrid. Pero bueno, tenemos dentro de esas prácticas preliminares, tenemos la de postraciones, por ejemplo, o Vajrasattva, que son fundamentalmente para purificar, o para acumular méritos, la práctica de mandala, la toma de refugio, la oración de refugio o guru yoga. Entre las 9 prácticas que dentro de nuestra tradición se consideran dentro de estas prácticas preliminares. Yeah. Okay, next question. I would like to understand with logical arguments, how is it that by prostrating, purifying, and making mandala offerings, we accumulate merits? Yeah. So if you offer the mandala, yeah, so if you offer, you create a kind of positive potential, right? If you offer to something, if you offer in the sense that I make these offerings to the Buddhas in order to get those qualities, right? That's why we offer, right? So we make offerings in order to get the qualities of the Buddha's mind, for example. So if you offer a mandala, that includes everything you can think of. If you offer the whole universe, that's what it means, right? You offer the whole universe, so that means everything you can think of you offer, so that is much more superior than just offer one flower or offer one biscuit or something like that, right? So that's why the mandala offering is a kind of superior aspect of offerings. Then prostrations, we say, is very similar. Chak tsel in Tibetan, the term chak tsel actually translates also as looking for, getting the qualities, yeah, or going for getting the qualities. Yeah, so there's also an aspect there when you make prostrations to the 35 Buddhas or to the Buddha or whatever object you have in front of yourself on your altar. Then that's one aspect. Another aspect is when you recite the names of the 35 Buddhas of confession. Each of those 35 Buddhas, when they were bodhisattva, they made these strong prayers. In the future, whoever recites my name,
may this person purify this and this amount of negative karma. Yeah, so if you read the commentaries, you can read how much negative karma can be purified by reciting each of those names, because they made a prayer. Same as with relics, if you build up an intention over many lifetimes, it builds an incredible potential, right? Yeah. So also Vajrasattva had done that as a bodhisattva. Whoever recites my mantra, may that person purify all negative deeds. Yeah. So that's kind of, that potential has been built up. So if you use that name or you use that mantra, it is very powerful in the purification aspect, because of the prayers they made for countless lifetimes, right? Bien, la pregunta es, me gustaría entender con argumentos lógicos cómo es que postrándonos purificamos y haciendo ofrendas de mandala acumulamos méritos. Cuando ofrecemos el mandala, acumulamos méritos, lo que hacemos es generar potencial positivo. Ofrecemos el mandala normalmente con la aspiración de conseguir las cualidades iluminadas de Buda o las cualidades iluminadas de su mente. Y con esa aspiración hacemos un ofrecimiento, aunque sea imaginario, de todo lo hermoso que existe, de todo el universo con todo lo que lo compone. Es mucho más meritorio, genera mucho más potencial positivo que ofrecer solo una flor o cualquier pequeña cosa, ¿no? Eso es lo que conseguimos cuando ofrecemos el mandala con esa aspiración. En el caso de las postraciones, es algo similar hasta cierto punto, porque aun cuando se consideran una práctica de purificación, se componen de 2 sílabas en tibetano, chak tsel, que significa literalmente buscar o perseguir, y por otro lado, las cualidades, en este caso de una mente iluminada, es buscar o perseguir el conseguir las cualidades iluminadas. Eso es lo que subyace dentro de en la práctica de las postraciones. Estamos aspirando a conseguir a generar en nosotros y nosotras esas cualidades de la mente iluminada. Además, por ejemplo, en el caso de las postraciones a los 35 Budas, esta práctica se acompaña de la recitación de los nombres de estos Budas, que son Budas que durante muchísimas vidas hicieron estas oraciones en las que dijeron que cualquiera que pronuncie mi nombre pueda purificar determinado karma. Si leéis los comentarios, allí se explica cuánto karma y de qué tipo se consigue purificar con la recitación de los nombres de estos Budas. Y eso responde a ese potencial de purificación tan enorme que acumularon con estas oraciones durante tanto tiempo. Es un poco similar a lo que hemos explicado de las reliquias, ¿no? Ese potencial positivo que se acumula a partir de esas oraciones y ese poder mental tan fuerte, tan intenso, mantenido durante tanto tiempo. E igual ocurre con la práctica, por ejemplo, de Vajrasattva. Vajrasattva, el Buda este Buda de la purificación, que hizo esta oración tan fuerte en la que decía que cualquiera que recite mi nombre pueda purificar karma negativo. Bueno, pues hay un potencial acumulado inmenso en estas prácticas a partir de estas oraciones del que podemos beneficiarnos a partir de llevarlas a cabo. Yeah, so then in a similar way, also the 4 opponent powers are very logical, right? If you really regret something, then you acknowledge your mistake, right? So that's an opportunity to change, right? And then if you have kind of power resolve and you try to get better because you don't want to repeat this mistake anymore, so that works is logical reason. So then on top of these kind of special names you use or special activities you use, if you then also use these 4 opponent powers, then for sure you get a very profound aspect of purification. Y además está, por ejemplo, la lógica detrás de los 4 poderes oponentes. La aplicación de estas 4 prácticas o actitudes es muy lógica. A partir del arrepentimiento o con el arrepentimiento lo que hacemos es reconocer nuestro error, ¿no? Y a partir de eso generamos la posibilidad de cambiar, de reconocer el que queremos hacer algo distinto. Y el siguiente sería tomar la resolución
de no cometer el mismo error otra vez, ¿no? Pues lo mismo, hay una lógica muy clara y muy poderosa que subyace en la aplicación de estos 4 poderes oponentes como una práctica de purificación. Yeah. Okay. Number 13. I cannot understand why in Buddhism there are so many Buddhas. For example, Chenrezig, Manjushri, Tara, and why they look like this. I mean, why they have different colors, accessories. Has anyone seen them? And how do they know, like, these different Buddhas have these specific characteristics or color or dresses or, you know, these kind of features? Yeah, because, you know, some people like paella and some people like pizza and some people like masala dosa or Indian or Pakistani food, right? Mm-hmm. So we have various interests, you know, so that means that the Buddhas, they have various forms in order for us to feel faith in a particular form or feel connected with a particular form, right? That's one aspect. Uh-huh. Bien, pues la pregunta es, ¿por qué hay tantos Budas distintos en el budismo? Chenrezig, Manjushri, Tara. ¿Por qué tienen este aspecto y esos complementos? ¿Alguien los ha visto? ¿Y cómo saben que son de ese color y que visten así? Bien, pues por la misma razón por las que a unos les gusta la paella, a otras la pizza, a otros el masala dosa o la comida india o pakistaní. Porque los seres tenemos diferentes intereses, los Budas se manifiestan en estos diferentes aspectos para que podamos conectar con ellos o generar fe en ellos en base a nuestros propios intereses o predisposiciones. Esta sería la primera parte de la respuesta. And of course, karmically, we have various aspects we need to purify, and we need to accumulate merit, and we need to remove obstacles, and we need to get better when we're sick, and we need to have guidance when we want to have a longer life, or we need to have guidance when we die. So there's all different activities with individual states of mind, right? So for that purpose, also there's individual Buddhas who can help us to purify, Vajrasattva, for example, or to help us to eliminate obstacles like Tara, for example, or to get success in our practices like Medicine Buddha, for example. So for every aspect of karma or engage in projects, we have also various kind of Buddhas to rely upon, so to say. But all Buddhas have the same nature, but have different aspects. That's what it is. It's just different aspects to benefit in various ways, right? Bien, además, los Budas se manifiestan con aspectos tan distintos porque en función de nuestro karma tenemos cuestiones distintas que purificar y méritos que acumular. Necesitamos eliminar diferentes obstáculos, necesitamos recuperarnos de enfermedades o alargar la vida o eliminar determinados obstáculos para determinados proyectos. Por eso, por así decir, los Budas ofrecen como aspectos individualizados en función de la necesidad kármica de las personas o de los seres en general. Por eso Buda Vajrasattva purifica determinado tipo de karma, por eso Tara elimina determinados obstáculos, por eso el Buda de la medicina está orientado a conseguir el éxito en determinados proyectos. En cualquier caso, no hay que olvidar que hablamos siempre de la misma naturaleza que comparten todos los Budas, pero que se manifiesta en aspectos distintos. In a similar way, if you do a retreat, for example, and you do a retreat on bodhicitta, and you recite or you depend upon Avalokitesvara, there's great blessing, and it's easier to generate or get a feeling of compassion and loving kindness and bodhicitta, right? And it's also true for wisdom by depending on Manjushri, for example. So there's a kind of uncommon aspect in the mantra, an uncommon aspect in the meditation that produce a state of mind easier in your own continuum. Por ejemplo, además, si quieres hacer un retiro para generar bodhicitta y utilizas como tu referencia al Buda Avalokitesvara, es más fácil generar esta sensación de compasión y de amor bondadoso a partir del mantra y de la visualización con el Buda
con el Buda de la compasión, ¿no? Con el Buda Avalokiteshvara. Lo mismo, por ejemplo, si haces un retiro para generar más sabiduría y utilizas al Buda Manjushri. Digamos que son aspectos particulares de las mentes iluminadas que están enfocados sobre todo a facilitarte el generar determinados estados mentales que están vinculados con determinados budas, como en este caso compasión, sabiduría, etc. Yeah. Yes. And last question so far is, why do we say that when a guru dies, he or she shows the aspect of dying? Why? Because this is very strange for me. Yeah, so because if you think that the guru, from the point of view, you know, you have to think about the particular practice that we see no faults in the guru, right? We try to see, because if you look at the faults of others, it has a negative effect on your mind, right? Of course, if there's a fault that has to be corrected, then you do that without kind of irritation, without anger, right? But if you try to see a teacher without faults, yeah, and the practice of seeing the teacher as the Buddha, for example, then you don't think that, and there are teachers like that who are beyond. I've seen a few of my own teachers who are beyond this complete control over the death process. They know exactly when they die and at the moment, and they sit down and say, okay, you can die like this or you can die like that, and then they pass away. Complete control, right? So that's not an ordinary death anymore. And then they show various signs, or they stay for a long time in the clear light. Yeah. So that means there's various signs of not an ordinary death, you know, for these accomplished masters. So then also we don't really say the teacher died. We say to show the aspect in order to show us and teaching on impermanence, because everything they engage in is in complete control. It's just a show to teach us every aspect, right? So then they say they show us the aspect of going in parinirvana, or showing the aspect of dying in order to teach us impermanence rather than an ordinary death. Yeah. Bien, decimos eso habitualmente. Creo que no he leído la pregunta, ¿no? ¿Por qué dicen cuando un maestro muere, en vez de decir que el maestro ha muerto, por qué se suele decir que muestra el aspecto de morir? Porque esto es muy raro para mí. Bien, pues esto hay que entenderlo dentro de la práctica que tratamos de desarrollar, que es no ver faltas en el maestro. Cuando vemos faltas en los demás, esto puede generar una mente negativa. Si vemos una falta que es sano corregir, se debe hacer corregir a alguien sin irritación, sin enfado, por su beneficio, pero en términos generales, fijarnos mucho en las faltas de los demás en vez de observar sus cualidades no es algo positivo para la mente, y de alguna forma esto se aplica también al gurú. Además más allá de esto, está la práctica de ver al gurú como un Buda, como un ser iluminado. Entonces, en este contexto, por eso no consideramos que el maestro simplemente ha muerto en una muerte ordinaria, sino que ha mostrado el aspecto, que ha manifestado el aspecto de morir. Además de ello, es que hay maestros que están suficientemente realizados espiritual o mentalmente como para tener control sobre la muerte, están más allá de la muerte ordinaria. Geshe-la menciona que algunos de sus maestros que él ha visto tienen perfecto control sobre el proceso de la muerte. Saben cuándo van a morir, en qué condiciones van a estar, se sientan, lo comunican a quienes tengan al lado y entonces mueren y después permanecen en ese estado de luz clara durante el tiempo que quieren. Es decir, no muestran un aspecto de muerte ordinaria. Por eso se dice que el maestro no muere, sino que muestra el aspecto de morir para enseñarnos o para dar su última clase, por así decir, sobre la impermanencia. Para no enseñarnos o para no enseñarnos sobre la muerte ordinaria, sino para darnos una lección sobre la permanencia. Es por lo que en este contexto en el que tratamos de ver a los maestros sin faltas, y porque muchos de ellos de hecho tienen control
sobre el proceso de la muerte que se utiliza esta terminología. Yeah. Yes. So we don't have any other question. Let me ask if the people, if they would like to formulate a last question before we end. No sé si hay alguien más que tenga una pregunta antes de despedirnos. Ya hemos terminado con las preguntas que teníamos escritas. ¿Hay alguien? Conchi, ¿alguien por ahí? Si no, pues vamos a hacer lo que Gisela. Yeah. So Gisela, I think we don't have any other question today. En Okay. la GOPA no hay preguntas. No question in the GOPA. Okay. Ah, okay, two more. Okay. No, ¿qué copas? Sí, pues si quieres léelas, Conchi, en voz alta, en castellano. No, we don't have any more questions here. Ah, No, no. you don't have any? No, Vale, es que no te no. oigo. Okay, so Gisela, sorry, I was confused. We don't have any. No. No more. Okay, no more questions. No. So, Yeah. Gisela, we don't have any other questions. Any other Okay. question today? Then we have dedications. Yeah. Okay, good. So, vamos a dedicar Janjo Semjo Rinpoche, Magye Panang Gyuchi. para generar la suprema joya de la bodhicitta Tony Tawa Rinpoche. y para generar la sabiduría que comprende la vacuidad. Gone Gonde Bawa Sho Gewa Gunde Yanda Lama Dame Y Chegi. para Saran Lamgi Yunden Ramjani Doje Changi Koba Nyuto Sho. para el rápido retorno de la Bazopa Rinpoche. Okay, thank you so much. Muchas gracias. Thank you so very much, Geshe-la. Stay cool, I would say. Not just like cool in the sense easygoing, but also weather-wise, right? Yeah. Sí, Geshe-la, bueno, ha hecho un juego de palabras en inglés, lo de que estemos cool, refiriéndose a cool significa frío y guay, más o menos, ¿no? Entonces Geshe-la dice, pues, que estéis guay, no tanto en plan qué guay que sois, sino fresquitos. En fin, no sé si tiene difícil traducción al castellano. Yeah, Que estemos muy bien. Ok, thank you so much. Muchísimas gracias. Gracias. See you later. Bye. Gracias, Kiko. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Bye. Gracias, Chao. Kiko. Gracias, chao. Hello.